Este pequeño libro, El Kybalión, fue publicado por primera vez en 1908 por la Yogi Publication Society de Chicago y se presentó como un pequeño tratado de filosofía hermética explicada y comentada para la comprensión de los lectores de la época, o sea, los lectores modernos. Sus autores se identificaban a sí mismos como los tres iniciados y advertían desde la introducción que el libro era en realidad la explicación y comentario de una serie de aforismos muy antiguos recopilados bajo el título de El Kybalión y que procedían del mítico Hermes Trismegisto. Ahora bien, ¿quiénes eran los tres iniciados? Desde la publicación inicial del libro, ha habido numerosas reimpresiones y ediciones, no solo en inglés, sino también en otros idiomas, pero nunca hubo una aclaración sobre la identidad de tales autores, lo que provocó muchas especulaciones. Algunos suponían que se trataba del ocultista Paul Foster Case, que escribió numerosos libros sobre magia y tarot. Otros que en realidad era Michael Whitty, hermetista reconocido y editor de una importante revista ocultista. Sin embargo, la posibilidad más alta era que se tratara del fundador de la propia Yogi Publication Society, el ocultista William Walker Atkinson, de quien ya hemos hablado, que escribió centenares de libros sobre materias místicas y esotéricas, la mayoría bajo seudónimo, con un estilo y terminología similares al Kybalión. La posibilidad de que Atkinson fuera el auténtico autor del Kybalión hace que algunos duden del ligamen de este libro con la tradición hermética antigua. Sin embargo, el contenido del libro es indudablemente hermetista. La filosofía hermética se remonta a principios de nuestra era y más allá. Produjo numerosos textos importantes como el Corpus Hermeticum, y aunque tuvo un periodo de oscuridad, experimentó un importante renacer en el siglo XIX, con la aparición de sociedades esotéricas como la Orden Hermética del Amanecer Dorado y de varios ocultistas dedicados al estudio y aplicación de sus principios, entre ellos Atkinson. De esta filosofía hablamos en un video anterior. Les dejo el enlace al final de este video. El caso es que si se compara el contenido de textos herméticos antiguos con el del Kybalión, es evidente que aunque el Kybalión cambió su lenguaje y ofrece una explicación modernizada de los planteamientos herméticos originales, en esencia comparten los mismos principios y la misma visión del cosmos y del ser humano. Aún más, en la introducción del libro, los tres iniciados aclaran ese punto, y esta modernización en realidad permitió que la filosofía hermética se hiciera accesible a las circunstancias y visión del ser humano en la actualidad. Por otro lado, según los tres iniciados, el libro es una explicación y comentario de una serie de aforismos recopilados bajo el nombre El Kybalión, que supuestamente fueron transmitidos de generación en generación desde los tiempos de Hermes Trismegisto, su autor. Sin embargo, no hay ninguna alusión a esta obra ni en el Corpus Hermeticum ni en los textos herméticos encontrados en Nag Hammadi. No parece que haya existido antes de la publicación del libro en 1908. Además, no hay certeza siquiera sobre la identidad o incluso existencia de alguien llamado Hermes Trismegisto, como lo hablamos hace mucho tiempo en otro video. Todo parece indicar que los aforismos del Kybalión
fueron una adaptación moderna del propio Atkinson, que siendo un profundo conocedor de la filosofía hermética, los creó a partir de textos herméticos anteriores, algunos antiguos, otros más recientes, de ocultistas del siglo XIX. Esto no hace que los aforismos sean falsos o fraudulentos, simplemente son una manera sintética y eficaz de comprender los principios de una filosofía tan antigua. De hecho, tales principios se ven de alguna manera reproducidos en otros textos antiguos, como este que tengo aquí, La Espada de la Vida, un texto marcial chino milenario que, aunque no los expone exactamente igual que el Kybalión, sí comparte mucho de su pensamiento fundamental. Ahora, decir que la Espada de la Vida es la base del Kybalión, como lo dicen los autores de esta edición, es muy aventurado. Otro misterio en torno al Kybalión es su nombre. ¿Qué significa? Aunque parece una palabra griega o adaptada del griego, en realidad no significa nada en esa lengua. Algunos sugieren que proviene del hebreo, por su similitud con la palabra cábala, pero en realidad tampoco significa nada en la lengua hebrea. Otros afirman que tiene relación con la palabra llave, quizá por su similitud con la palabra inglesa key. También existe la posibilidad de que simplemente se trate de un neologismo, o sea, de una palabra creada por el autor o los autores del libro a partir de sus conocimientos de la tradición esotérica. Con respecto a este otro libro, que fue publicado hace algunos años, Los 8 Kybaliones, su autor sostiene que el ya conocido Kybalión se refiere en realidad a uno de los 8 principios metafísicos que explican y sostienen el mundo, de manera que, según el autor, hay 8 Kybaliones y no solo uno. Sin embargo, su planteamiento, más que seguir al hermetismo, antiguo o moderno, es claro que tiene el sello de la corriente gnóstica hiperbórea. Aun considerando que el Kybalión es un texto moderno, creado por hermetistas modernos, no se puede negar que su contenido, los 7 principios herméticos, sí se sostiene sobre una tradición que se remonta a miles de años y que se mantiene consistente, a pesar de las inevitables adaptaciones de lenguaje y enfoque, que más bien iluminan la comprensión de los textos más antiguos. Por tanto, es comprensible que el Kybalión sea uno de los textos más importantes de la filosofía hermética. El todo es mente, el universo es mental. Este aforismo hace referencia a una verdad conocida por el hermetismo desde la antigüedad, la existencia de una realidad última, fundamental, que subyace a todo cuanto nos rodea y a nosotros mismos. Esta realidad última fundamental es conocida por diferentes corrientes religiosas, místicas y filosóficas con diferentes nombres, pero en el Kybalión se la llama con el nombre hermético el todo. Así, aunque en diversas religiones y a veces en el hermetismo antiguo, el todo era llamado Dios, el Kybalión prefiere evitar ese término, porque en realidad el todo no corresponde a una entidad superior con voluntad propia separada del ser humano y de la naturaleza, sino que el todo es efectivamente todo. Las estrellas, los planetas, los seres vivos, los seres no vivos, lo que vemos y lo que no vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que existe más allá de nuestros sentidos ordinarios, el vacío cósmico e incluso nosotros mismos,
somos parte del todo. En otras palabras, el todo, esa realidad última, fundamental y subyacente a todo cuanto existe, se proyecta o se manifiesta en una infinita variedad de formas. Cada objeto, cada ser, cada átomo, cada estrella, el universo entero, es una manifestación del todo. Esto es posible, según el Kybalión, porque la naturaleza del todo es mental, o sea, el todo podría ser descrito como una gran mente infinita y viviente que se proyecta o se manifiesta en diferentes formas físicas o materiales. Esto explica la profunda interconexión que existe entre todos los seres y objetos del universo, que solo están separados entre sí de forma aparente, a nivel físico o material. Ahora bien, hay que hacer la observación de que la palabra mente es usada por el Kybalión no para indicar que todo es ilusorio o irreal, sino como una forma de referirse a la realidad que existe más allá de lo físico o incluso de lo energético. De hecho, usa los términos espíritu y espiritual en el mismo sentido. En el hermetismo antiguo, el uno o la realidad última eran referidos a lo divino y a Dios, pero para evitar la confusión con un sentido religioso que el todo no tiene, el Kybalión escogió mental y mente. Hoy en día podríamos usar la palabra conciencia en vez de mente para referirnos a la misma idea. Esta naturaleza mental del todo explica también, según el Kybalión, por qué los seres humanos podemos ser capaces de modificar la realidad material a partir del control y dominio de nuestra mente individual, ya que con ella tenemos la capacidad potencial de alcanzar la realidad última, o sea, los niveles más profundos del todo, e influir en ella para provocar ciertas manifestaciones en el mundo material, lo que tradicionalmente ha sido conocido como magia. Sin embargo, es una tarea que requiere de mucho estudio, dedicación y disciplina, porque implica aprender a conocer, comprender y aplicar este principio hermético a profundidad. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Este aforismo ya había aparecido en la tabla Esmeralda, una de las más importantes bases del hermetismo y de otras corrientes ocultistas y mágicas, y hace referencia, como dice el Kybalión, a la correspondencia que existe entre todos los planos de la vida y del ser. Esta correspondencia se produce porque todos los seres y formas del universo son manifestaciones de una única realidad fundamental, llamada el todo por el Kybalión, por lo que es lógico que lo que sucede en uno se corresponda con lo que sucede en otro. El Kybalión aclara que estas manifestaciones del todo no son idénticas entre sí, sino que se diferencian por distintos grados de densidad y sutileza, de manera que podemos hablar de tres grandes planos de la existencia: el físico, que es el plano más denso, el mental y el espiritual, que es el plano más sutil. Un mismo ser puede participar de los tres planos a la vez y, por tanto, ser capaz de advertir las mutuas correspondencias que se producen entre ellos. Entonces, el principio de correspondencia describe la profunda interconexión entre todos los seres y entre esos seres y su entorno. Lo que sucede en los cielos se refleja en la tierra, y lo que sucede en la tierra se refleja en los cielos. Lo que sucede
en nuestro interior o microcosmos se refleja en el exterior o macrocosmos, y viceversa. Lo que sucede en el exterior se refleja o provoca cambios en el interior. Lo que sucede en la realidad subyacente se proyecta en el mundo material, y lo que se manifiesta en el mundo material produce efectos en la realidad subyacente. De esta manera, si un ser humano es realmente capaz de comprender su realidad interior, de conocerse a sí mismo, también puede ser capaz de comprender la realidad última, ya que su realidad interior es reflejo de la realidad profunda. Al mismo tiempo, puede ser consciente de que lo que sienta o piense se va a proyectar a la realidad subyacente y por tanto en el mundo material que lo rodea. Esto implica que si se producen ciertos cambios en un plano de la existencia, sean positivos o negativos, necesariamente se van a reflejar en los otros planos de la existencia. El principio de correspondencia ha servido de base para los procesos alquímicos, para el desarrollo de la astrología y para muchas otras corrientes de pensamiento ocultista, y también tiene consecuencias a nivel práctico, ya que si una persona desea moldear su realidad de forma positiva, necesita ser consciente de las mutuas correspondencias que se producen todo el tiempo entre los distintos planos de la existencia, para así aprender a ser dueña de sus pensamientos, emociones y acciones, de manera que tengan un reflejo positivo en su entorno y en los demás. Nada está quieto, todo se mueve, todo vibra. Este aforismo hace referencia al estado de permanente movimiento y vibración que caracteriza a todos los seres y objetos del universo, y al universo mismo. Planteamiento que se encuentra no solo en el hermetismo, sino también en otras antiguas corrientes de pensamiento. Es importante tener en cuenta que cuando el Kybalión habla de vibración, alude a la conformación misma de todo, o sea, a la conformación de la realidad en la que vivimos. Aprovechando los descubrimientos científicos de la época en que fue publicado, el Kybalión resalta que la ciencia física de finales del siglo XIX acababa de redescubrir lo que los hermetistas sabían desde muy antiguo, que la materia no es estática, sino que está formada de diminutas partes, los átomos y las partículas subatómicas, que están en constante movimiento o vibración. El caso es que el Kybalión explica que la vibración, además de ser una constante de todo cuanto existe, también tiene grados. En muchas manifestaciones del todo, es de una frecuencia muy baja, muy lenta, como es el caso de la materia sólida, mientras que en otras manifestaciones físicas es de una frecuencia más alta. Y aunque la ciencia no indaga más allá, el Kybalión sí resalta que más allá del plano físico, o sea, el plano mental, que incluye a las emociones, también vibra todo el tiempo, solo que de forma mucho más sutil que el plano físico. De esta manera, según el Kybalión, la constante vibración del plano mental implica la proyección de pensamientos y emociones de unos seres a otros y, por tanto, explica la existencia de fenómenos como la telepatía, que no tiene nada de sobrenatural, sino que es una capacidad sustentada en los principios universales. Aún más, dado que el plano espiritual vibra a una frecuencia aún mayor, o sea, es de una naturaleza muy sutil, solo quienes han sabido comprender y aplicar los principios herméticos son capaces de percibirlo, de comprenderlo y de acceder a él.
En otras palabras, como podríamos decirlo hoy, solo quien ha sabido elevar sus propias vibraciones puede alcanzar una comprensión mayor de la realidad. Continuando con los principios herméticos descritos por el Kybalión, llegamos al cuarto principio, el de la polaridad, cuyo aforismo, que es más largo que los otros, dice así: todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Lo similar y lo diferente son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Este aforismo hace referencia a una característica que presenta toda manifestación del todo: el hecho de que cada cosa o cada ser es uno y su opuesto al mismo tiempo. Así, de acuerdo con este principio, el Kybalión destaca que nada es completamente bueno ni completamente malo, nada es solo frío o solo calor, sino que cada ser, cada cosa, encierra todos los grados de una misma cualidad de un extremo al otro. Y estos grados van desde el más bajo, también llamado polo negativo, hasta el grado más alto, conocido como polo positivo, que es el que, por cierto, suele dominar en la naturaleza. Esta polaridad se halla en todos los planos de la existencia descritos por el Kybalión. En el plano físico, por ejemplo, si se toma en cuenta este principio, es fácil ver que la línea que separa el frío del calor o el ruido del silencio realmente no existe, aunque parecen opuestos irreconciliables. Lo que existe es una gradación, desde lo muy caliente hasta lo muy frío, o desde lo muy ruidoso hasta lo muy silencioso, pero no hay un alto en el camino que indique que aquí termina uno y comienza el otro. Esto también sucede en el plano mental, donde, como indica el Kybalión, es posible advertir que lo que separa al amor del odio o al miedo de la valentía es una serie de gradaciones. Estas gradaciones se dan porque, en realidad, cada manifestación del todo es parte de lo mismo. Lo que cambia es su frecuencia vibratoria. Entonces, si uno baja o sube la vibración de un objeto o de una emoción, cambia la polaridad y obtiene el estado opuesto. Así, para cambiar del miedo al valor, solo es preciso elevar la vibración de esa emoción de su polo negativo a su polo positivo. Esto significa que la realidad, aunque a veces lo parece, no es binaria, no es blanco y negro, sino que hay muchos grises en medio, muchas gradaciones. Aún más, el Kybalión señala que quienes están especialmente entrenados en influjo mental pueden cambiar las frecuencias vibratorias de los estados mentales de los demás con solo cambiar su polaridad. Pero no hace falta ningún entrenamiento para aprender uno mismo a identificar y controlar las polaridades de los propios estados mentales. Ritmo es una palabra tan familiar que las personas normalmente la asocian con la música. Casi nadie piensa que el ritmo pueda ser una característica de la existencia misma. Y sin embargo, el quinto principio hermético descrito por el Kybalión es precisamente el principio universal del ritmo, presente en todas las cosas y en todos los seres. El aforismo que resume el principio hermético del ritmo dice así: todo fluye hacia afuera y hacia adentro, todo tiene sus mareas,
todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. En otras palabras, todo en el universo tiene un movimiento constante que se desliza entre los dos polos, desde el polo negativo hasta el polo positivo y viceversa. El día sucede a la noche al día. Las naciones se elevan y caen, y otras las reemplazan y se elevan también. Los seres nacen y mueren y vuelven a nacer. Los ciclos de la naturaleza se cumplen sin parar en un ritmo sin fin. El aforismo con el que el Kybalión sintetiza el sexto principio hermético, el de causa y efecto, dice así: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. El azar solo es el nombre de una ley desconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero ninguno escapa a la ley. La ley de la que habla el Kybalión es el todo, y como nada escapa al todo, nada escapa a la ley. Por tanto, según el Kybalión, el azar o la suerte no existe. Lo que ocurre cuando algo se da aparentemente por casualidad es que no se conocen sus causas, pero siempre hay causas detrás. Un dado cae como cae, dependiendo de la fuerza de la mano, del tipo de movimiento, del lugar donde se arroja, etc. Por otro lado, el Kybalión señala que no hay que confundir causa y efecto con creación. La causa no crea el efecto, solo lo impulsa. Es una expresión del ligamen que existe entre todas las partes del todo. Así, el viento o la lluvia pueden erosionar el terreno debajo de una roca y provocar que ésta caiga. Su caída no es por el azar, sino por causas que están presentes detrás. Lo mismo sucede con las decisiones del ser humano, que son el efecto de factores individuales, sociales, emocionales u otros, y estas decisiones provocarán, a su vez, ciertos efectos. Esto significa que el principio de causa y efecto no deja espacio ni al azar ni a la irresponsabilidad. Todo cuanto pensamos, sentimos o hacemos tiene efectos, incluso lo que no hacemos también. Entonces, solo quien es consciente de cómo opera este principio tiene más control a la hora de tomar decisiones y dirigir su vida. La palabra género no solo tiene múltiples sentidos, sino que también ha devenido en una de las más controversiales e incomprendidas de la actualidad. El Kybalión mismo, hace más de 100 años, tuvo que empezar por explicar qué significa y qué no significa género, así como también aclarar lo que implica un principio universal llamado género, que constituye el séptimo principio hermético. El aforismo del Kybalión, que sintetiza el séptimo principio hermético, dice: el género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Recordemos que cuando el Kybalión habla de planos, se refiere a los planos de la existencia. Esto significa que el género está presente no solo en el plano físico, sino también en el plano mental, ya que la palabra género no es sinónimo de sexo en personas o animales, sino que se refiere a la capacidad de generación o producción que existe en todo. De esta manera, el Kybalión destaca que el principio de género opera a través de dos principios o subprincipios: el principio activo, tradicionalmente llamado masculino o positivo, sin que positivo signifique bueno, y el principio pasivo,
tradicionalmente conocido como femenino o negativo, sin que negativo signifique malo. El principio activo es la energía impulsora que hace posible que el principio pasivo logre generar nuevas manifestaciones. Así, por ejemplo, en el plano físico inorgánico, el principio de género hace posible la generación de átomos a través de la interrelación entre partículas positivas o masculinas y partículas negativas o femeninas. Obviamente, en el plano físico de la vida orgánica, el principio de género se manifiesta en la reproducción de los seres vivos. Y en el plano mental, se manifiesta en la dualidad de la mente, donde el principio activo o masculino actúa desde el yo voluntario y consciente, para imprimir el impulso y dirección al principio pasivo o femenino, que se mueve a través del mí inconsciente y creativo, capaz de generar ideas e imágenes. El Kybalión hace la observación de que el inconsciente creador es la parte femenina o pasiva de la mente, porque no actúa por sí misma, sino solo cuando recibe el impulso de la voluntad consciente, o sea, del lado activo o masculino de la mente. Si una persona no es dueña consciente de su voluntad, o sea, de su principio activo, comienza a dejarse dirigir por la voluntad de otros. Entonces es fundamental que las personas sepan ser conscientes de su voluntad, para ser ellas quienes dirijan la constante generación de ideas que provienen de su inconsciente, y no que sean otros quienes las controlen o impulsen. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.